a nuestro primer invitado, Alejandro Pérez Reyes, gerente de inversiones de Prima AFP, que está hoy con nosotros para contarnos acerca de la rentabilidad de la bolsa de valores y de cómo esta a su vez, parcialmente, porque no todo se invierte allí, está siendo reflejada también en los fondos de pensiones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clarín. ¿Cuánto ya se acumula de rentabilidad la bolsa? Está ya por encima del 75% el rendimiento de los índices en el año, ¿no? Inclusive en los últimos 3 meses es más, es como 90% de crecimiento en la bolsa. ¿Y esto, cómo se explica esto? ¿Qué es lo que explica? ¿Cuál es la razón fundamental? A ver, básicamente con la crisis la bolsa cayó muchísimo, ¿no? En algunos papeles más allá de lo que debieron haber caído, pero hubo una aversión al riesgo general. En los últimos meses ha empezado a cambiar un poco la sensación de los inversionistas, no solo acá, sino afuera. Yo diría que inclusive guiados de afuera. Y empiezan a salir resultados mejor de lo esperados. No buenos, pero mejor de lo esperados. Menos malos. Exactamente. Y da un sentimiento a mucha gente de que lo peor ya se estaría viviendo, digamos, que de acá vendría la recuperación, y hace que la gente regrese a las bolsas, ¿no? Ha sucedido en todos lados, por ejemplo, Estados Unidos en los últimos 3 meses ha subido 15%, sigue negativo en el año, a diferencia de Perú, que ha subido, pues, como digo, 90% en los últimos 3 meses, 75% en el año, ¿no? Pero hay, digamos, esta sensación de que lo peor estaría pasando, acompañado de precios bajos en general, ha hecho que los inversionistas regresen a la bolsa, ¿no? ¿Quiénes están moviendo esto? ¿Se dice las AFPs? ¿Tienen un componente allí para nada? En realidad, ¿Qué institucionales son? Algo hacen las AFPs, pero hay que entender que las AFPs ya tenemos posiciones muy grandes en la bolsa y nosotros no necesariamente vendimos tanto en la caída, ¿no? Son posiciones demasiado grandes que inclusive se hace difícil de vender, ¿no? Yo creo que hay bastante del retail también. Inclusive cuando uno mira las acciones que han subido, hay algunas acciones que han subido de manera importante que no son elegibles para las AFPs, o sea, no son las famosas AFPables, no podemos comprarlas. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta que tiene que ser retail, ya sea de manera directa o quizás a través de fondos mutuos, ¿no? ¿Y los inversionistas extranjeros, cómo se están moviendo? En realidad, en la bolsa local es difícil para los inversionistas extranjeros participar. Ellos participan tal vez a través de los 3 ADRs peruanos, ¿no? Credicorp, Buenaventura y Southern, que tienen más volumen y se negocia afuera, porque la bolsa local negocia volúmenes bien chicos y para los inversionistas grandes de afuera no podrían ni siquiera poner una orden, digamos, de lo que ellos quisieran comprar, ¿no? Entonces, definitivamente en los ADRs debe estar habiendo participación, pero en la bolsa local no se refleja eso, ¿no? Y esto que estamos viviendo en la bolsa, estos resultados, ¿qué tanto se están reflejando ya en las AFPs? Bueno, obviamente los 3 fondos les ha ido bien este año. El fondo 1 inclusive ya borró todas las pérdidas que tuvo el año pasado. El fondo 2 está en niveles de como 12 y pico % en lo que va del año, que es el fondo mixto, y el fondo 3 cerca del 20% en lo que va del año, ¿no? ¿Ellos están en la mitad todavía de esa recuperación? Para recuperar la pérdida registrada del año anterior, sí. El fondo 2 yo te diría que le falta como un 10% y el fondo 3 casi un 20% para borrar lo que pasó en el 2008, ¿no? Ahora, importante acotar que los 3 fondos en rendimiento acumulado están positivos y con tasas importantes, ¿no? El fondo 1 tiene una tasa de 8 y pico % anualizada. El fondo 2, en toda su historia, casi 14%, y el fondo 3, 20% anual, es lo que ha venido pagando, incluida la crisis hasta estos momentos, ¿no? Entonces, los rendimientos acumulados son buenos, pero todavía se está en proceso de recuperar lo que pasó en el 2008, ¿no? Ahora, muchos se preguntarán, ¿y en qué está invertido? ¿Cuál es la composición de estas inversiones, tanto del 1, del 2 y del 3? A ver, lo principal para entender la gran diferencia entre los 3 es el riesgo que pueden tomar. El fondo 1 puede tomar máximo 10% en acciones, el resto en renta fija, el fondo 2 45% en acciones y el fondo 3 máximo 80%. Hoy diría que no están al límite, es decir, el fondo 1 tendrá alrededor de 6%, el fondo 2 acercándose al 35-36% y el fondo 3 alrededor del 65 a 70% en acciones. El resto está en instrumentos de renta fija que también son bien atractivos en estos momentos porque están pagando muy buenas tasas el comprar bonos de buena calidad crediticia, ¿no? Interesante. Entonces, ¿y qué pasa con aquellos que salieron espantados, los aportes voluntarios? Hemos empezado a sentir un poco más de interés y ya están llamando para ver de hacer nuevos aportes voluntarios, un poco de la mano de esta sensación que te digo que se está viendo reflejada en la bolsa, ¿no? Entonces, me imagino que van a empezar a regresar los flujos y se va a ver tanto en aportes voluntarios en las AFPs como en los fondos mutuos, ¿no? Eso es interesante porque se frenaron ya hace ¿cuánto tiempo? Sí, bueno, cuando empezó la parte más complicada de la crisis en octubre del año pasado más o menos, empezaron a salir de manera importante, ¿no? Se hace más obvio en los fondos mutuos porque, digamos, en las AFPs la gran mayoría del fondo es el fondo previsional que no se puede retirar, ¿no?
pero igual tuvimos salidas de la parte de aportes voluntarios y en el caso de los fondos mutuos en general de los fondos, ¿no? Importantes. Y yo creo que ahora ya se está dando el efecto contrario, la gente sintiendo un poquito más de confianza y queriendo aprovechar el hecho que los precios, si bien ha subido de manera importante, siguen depreciados con respecto a lo que valían antes de que empiece la crisis, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué tanto crecieron? Eso sería bueno recordar a la población. ¿Y qué tanto se retiraron? ¿Se fue la mitad de lo que había? ¿Se fue todo? En el caso, y no manejo la cifra de los fondos mutuos. No, pero de los aportes voluntarios. Sí, en el caso de los aportes voluntarios no se fue todo, pero yo te diría que sí se fue un poco más de la mitad salieron, ¿no? De los aportes voluntarios. El resto de gente un poco con una visión de más largo plazo y básicamente siguieron entendiendo que el ciclo... Para no realizar ninguna pérdida. Exacto, se mantuvieron entendiendo que el ciclo los iba a afectar negativamente, pero ya está el lado contrario, también están ganándose con el beneficio, ¿no? Pero obviamente sí hubo bastante nerviosismo en general en los inversionistas y se salieron, la mayoría salieron del mundo de las acciones, ¿no? En los distintos vehículos que hay. Para aquellos que se animan a reanudar ese tipo de aportes, ¿ellos pueden retirarlos mensualmente, trimestralmente, cuántas veces al año? En el caso de los aportes voluntarios en las AFPs son 3 veces al año. En el caso de los fondos mutuos me parece que es casi a la vista, me parece, aunque sea, creo que varía dependiendo de los fondos mutuos, pero tiene mucho mayor liquidez, ¿no? Y básicamente mi recomendación sería nuevamente, ¿no? Mantener la visión de largo plazo, ¿no? Había una subida muy importante en la bolsa, basada en una mayor confianza, pero aún sigue siendo algo frágil en el sentido que esto está basado en una apuesta a que el mundo empieza a mejorar. Si se diese por algún motivo que eso no sucede, podría ser que la bolsa tenga algún tipo de corrección. Yo creo que es una buena inversión, pero vista en el largo plazo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que uno, ese dinero, debería depositarlo para dejarlo allí 1 año, 2 años. Yo diría que lo más razonable sería de 2 a 3, estar pensando en ese horizonte, ¿no? Si es más, mejor, digamos, ¿no? Pero pensarlo en horizontes... Que no voy a necesitar de cambiar ese dinero. Exactamente, no es la plata que necesito para pagar mi crédito o para comprar mi casa, ¿no? Porque, o para el ingreso del hijo a la universidad. Pero, exacto, porque es volátil y puede darse el caso que venga un nuevo ajuste y uno acabe en ese momento con menor plata de la que puso, ¿no? Entonces, si es en realidad un ahorro a largo plazo, creo que se puede encontrar bastante valor en el mercado bursátil, Efectivamente. ¿no? Entonces tenemos ya algunos de los cuadros que nuestra productora ha preparado para mostrar la evolución de la bolsa y también efectivamente, el dólar. Aquí nos está presentando la evolución del tipo de cambio. Esto es interesante, alrededor de los 3 soles, pero si uno los vende pues le pagan mucho menos, ¿no? ¿Qué tanto ha impactado este tema del tipo de cambio en los fondos de pensiones? Se preguntan muchos. En realidad, en el caso del fondo de pensiones siempre estamos moviéndolo dependiendo de las expectativas del tipo de cambio, ¿no? Y básicamente el tipo de cambio viene muy de la mano de esta recuperación. Hablábamos hace unos meses, alguna vez que estaba acá, que mientras haya crisis, el tipo de cambio iba a devaluar, que es un poco lo que sucedió, no nos olvidemos que se fue hasta arriba de 3.20, y de la mano de esta mayor sensación de seguridad que ha venido habiendo en el mercado, de confianza en todo caso, ha venido revaluando el sol de una manera importante, ¿no? En el caso de los fondos de pensiones, la mayoría del fondo está en soles el día de hoy. Entonces, digamos, la revaluación es positiva. Ahora, en el momento en el que se esperaba una devaluación, los fondos también pasamos algo a dólares para participar de esta devaluación, digamos, esperada, ¿no? Entonces, somos activos monitoreando el riesgo de cambio, pero estamos sesgados hacia el sol, en realidad, y vemos que el sol tiene bastantes posibilidades de revaluar, obviamente en un escenario en el que no estás en una crisis muy grave, ¿no? Entonces, a medida que ha empezado a mejorar el mundo, se ha visto en el tipo de cambio también una mejora, ¿no? ¿Pero qué tanto estamos en soles y dólares en cuanto a inversiones en monedas? Yo diría que el fondo debe estar como 60% soles, 40% dólares, los fondos de pensiones. Ahora, esos dólares no es porque, digamos, yo decidí que iba a tener mi plata en dólares en caja, sino que se compran activos que están valorizados denominados en dólares, en ese caso, ¿no? Con ese 40, o sea, bonos, inclusive bonos locales, hay muchas empresas que emiten bonos en dólares, inversiones en el exterior, y hoy día ya existe la posibilidad de tomar algunos tipos de coberturas al tipo de cambio vía lo que son los forwards o algún otro derivado, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tenemos también ya nuestro cuadrito del rendimiento de la bolsa. ¿Cómo ha estado la bolsa? Efectivamente que el viernes nos dio este resultado, cerca casi del 2%. ¿Cuál cree que va a ser la tendencia? Sé que es difícil esto, pero sí, en lo que resta del mes... Un punto interesante de ese cuadro es ver que tienes 3 azules y 2 rojos. ¿Y por qué lo digo? Eso es señal de volatilidad. Si tuvieses puro azul o puro rojo es una tendencia clara, pero acá lo que tienes es un mercado que está al alza,
claramente, los números lo demuestran, pero con un poco de nerviosismo, ¿no? Todavía la gente muy sensible a noticias. ¿Qué creo yo? Yo creo que lo más probable es que continúe con esta tendencia al alza. Digamos, las tasas con las que ha venido creciendo es difícil de sostenerlas en el tiempo, ¿no? 70% en 4 meses no es una cosa usual, pero debería mantener una tendencia positiva a medida que se confirma esta situación digamos, de estar llegando a la parte más baja del ciclo, ¿no? Si se diese algún tipo de señal negativa en las economías del primer mundo, yo creo que definitivamente podría arrastrar un poco la bolsa local, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ser cautos. Lo más probable es que continúe, digamos, en una tendencia positiva, pero hay posibilidades de ante malas noticias en el primer mundo que afecten a la bolsa, ¿no?